Sean bienvenidos a otra lección de lenguaje. Comenzaremos con la revisión de la actividad que se quedó orientada como trabajo independiente desde el encuentro pasado. Ustedes debían subrayar de los homófonos que se les daban el que correspondiera teniendo en cuenta las oraciones que se les daban. Recuerden que los homófonos son esas palabras que tienen igual sonido pero diferente escritura y significación. Observen ahora cómo debió quedar realizada esa actividad en sus cuadernos. También reciben el calificativo de pullas, las indirectas o burlas. El homófono que ustedes debían subrayar es el segundo, o sea, el que está escrito con ella, pues es el que tiene ese significado. La segunda oración. A José Martí le complacía más la sencillez del arroyo de la sierra que la inmensidad del mar. El homófono que subrayar era el primero, que es el que tiene el significado que se trabaja en esa oración. La tercera, el pastor oyó con su cayado el suelo arenoso. Ahí debían subrayar dos homófonos. El pastor oyó, debían subrayar el que está escrito con H y con L, que significa pisar la tierra con los pies. Con su cayado el suelo arenoso, o sea, con un instrumento de madera que generalmente usan los pastores. A continuación podrán observar un material de video muy relacionado con uno de los componentes de nuestra asignatura. En estos ciclos también se marca el tránsito de la pronunciación medieval a la moderna. Es entonces, por ejemplo, cuando desaparece la diferencia entre la Z de decir y la C de fuerza. La confusión entre la S y la Z proviene de la pronunciación andaluza, el llamado ceseo andaluz. Su historia no es distinta a la del ceseo hispanoamericano. Se trata de una sola historia, ya que los primeros pobladores de las Indias fueron predominantemente andaluces, sobre todo sevillanos. En América hablamos un español que se distingue del español de España por el rasgo genuinamente americano de pronunciar igual la S, la Z y la C. A ese rasgo nuestro se le llama ceseo americano. ¡Qué buenas nueces! Se dice nueces. Nueces. Vos decís. Dijiste. Dices. ¿Cuántas veces? Se dice cuántas veces. Veces. Sí, veces. Vosotros padecéis de la razón. Padecéis. Padeces de razón. Vosotros. Usted. Usted. Tú. Yo no, chico. Él. Y tú también. ¿Qué empiezas, coño? Por otra parte, la aspiración de la H quedó fuera de la norma cortesana. Con el tiempo pasó a ser muda. Mudo me estáis volviendo, joder. Como ustedes pudieron apreciar, en el material se aborda lo relacionado a los grafemas S, C, X, Z y se dice por qué se confunde tanto estos sonidos, o sea, por el ceseo.
Se expresa además que los primeros pobladores de América fueron los andaluces que llegaron de España. Y esto realmente no es así, pues en nuestro continente existían personas que habitaban mucho antes de la conquista y colonización. El ceseo es una de las causas de los errores ortográficos a la hora de escribir palabras que utilizan estos grafemas. Pero en los momentos siguientes se aborda lo relacionado a la H y se dice cómo este grafema fue perdiendo su sonido hasta convertirse en una letra muda. Esta es la causa por lo que no se escribe siempre la H correctamente en las palabras. En la lección de hoy, ustedes podrán conocer algunas normas relacionadas con la utilización de este grafema y van a ejercitar utilizando varios ejercicios que van a posibilitar el desarrollo en la expresión escrita. Observen y copien ahora el tema de hoy. Tema: la letra muda del alfabeto, la H, usos correctos. A continuación podrán copiar un ejercicio que va a posibilitar la práctica del uso del grafema H. Llena los espacios en blanco con las formas solicitadas de los verbos haber, hacer, hallar. Los enunciados son no más accidente y deben completar con la tercera persona del singular del pretérito del indicativo de haber. El segundo enunciado, sí, nuevos ejemplos, puede practicar más. Tercera persona del singular del presente del indicativo de hallar. Con el verbo ya conjugado deben completar esa oración. La tercera, no tiene por qué preocuparse, lo que debía, y deben completar con la tercera persona del singular del futuro del indicativo de hacer.
Está apareciendo ya la conjugación del verbo. Como pueden apreciar, la primera oración quedaría de la siguiente manera: no hubo más accidente. Como ven, el indicativo haber quedó conjugada en la tercera persona del singular del pretérito. La segunda oración: si haya nuevos ejemplos, puede practicar más. Quedó conjugado el infinitivo hallar en la tercera persona del singular del presente del indicativo. Y la tercera: no tiene por qué preocuparse, hará lo que debía. El verbo hacer quedó conjugado en la tercera persona del singular del futuro del indicativo. Como pudieron apreciar, estos infinitivos se escriben con H. La regla a la que responden es la siguiente. Se escriben siempre con H las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar y habitar. A continuación, realizarán otro ejercicio donde podrán practicar los usos del H. Observa detenidamente las siguientes palabras: hielo, hueco, huerto. Cópialas, divídelas en sílabas, subraya la sílaba inicial de cada vocablo. Redacta una oración de predicado verbal con cada una de ellas.
¿Ya realizaron la actividad? Lo primero que debían hacer era copiar en sus libretas esas palabras. Y las palabras eran: hielo, hueco, y huerto. Como segunda actividad, debían dividir cada una de ellas en sus sílabas. Empecemos por hielo. Quedaría dividido en ie, lo. Hueco quedaría dividida en hue, co. Y la tercera palabra, huerto, huerto. Se les pedía además que subrayaran la primera sílaba. De hielo, ie, de hueco, hue, y de huerto, hue. Y como otro inciso, debían redactar una oración con cada una de estas palabras. Como siempre hemos hecho, revisaremos esto utilizando un modelo de oración. Por supuesto, ustedes debían redactar la oración como quisieran. Con la primera palabra, hielo, les sugerimos la siguiente oración. Encontramos mucho hielo en el Polo Norte. Una segunda oración, en este caso con la palabra hueco, podría ser: el joven cayó en el hueco muy profundo. Y la tercera oración podría ser: el campesino sembró maíz en su huerto. Este ejercicio les iba a permitir que se fijaran atentamente en la correcta escritura de estas palabras. Como bien pudieron observar, cuando las palabras comienzan con los diptongos i, e, u, e, siempre llevan generalmente la h inicial. Para que copien detenidamente esta regla ortográfica en sus libretas, observen la siguiente lámina. Se escribe con H inicial las palabras que comienzan por los diptongos i, a, i, e, u, i. Ejemplo: hiato, hielo, hueco, huidizo.
Deben conocer que además de estas existen otras reglas ortográficas que norman el uso de la H. A continuación podrán copiar dos de ellas. Escribe con H los sonidos I, os y un con que empiezan numerosas palabras, menos en umbral, umbrío, umbela. Ejemplo: hipocresía, humano, hospedaje, hipopótamo, humilde, hospital. Escribe con H los sonidos hetero, diferente y homo, igual, con que empiezan numerosas palabras. Se exceptúa el vocablo homóplato.
Seguidamente van a realizar otra actividad en la que podrán ejercitar los usos de la H hasta ahora trabajados. Busca un sinónimo para las palabras de la columna A en la columna B. Emplea en 2 oraciones vocablo que lleven H. Ya tienen en la lámina los vocablos de la columna A y la columna B. Es necesario decirles que para la realización de este ejercicio deben auxiliarse de un diccionario de sinónimos y antónimos. Las palabras son diverso, cerrado, supremacía, perezoso, asesinato, enemistad, arisco, sumergir, exageración, aliento, agasajo y aglomeración. En la columna B, holgazán, heterogéneo, hacinamiento, halago, hundir, hipérbole, hegemonía, hostilidad, hálito, hermético, homicidio y hosco.
Ya aparece enlazado el vocablo de la columna A con su sinónimo de la columna B. La palabra diverso significa de diferente naturaleza, cuyo sinónimo es heterogéneo. ¿Recuerdan la regla trabajada anteriormente? Aparece el segundo vocablo con su sinónimo, cerrado, hermético. Supremacía, cuyo significado es grado supremo en cualquier línea. Significado semejante tiene el sinónimo hegemonía. Perezoso, que es sinónimo de holgazán. Asesinato, de homicidio. Enemistad, de hostilidad. Arisco, de hosco. Sumergir, de hundir. Exageración, de hipérbole. Aliento, de hálito. Agasajo, sinónimo de halago. Y aglomeración, de hacinamiento. En la lección de hoy pudieron ejercitar algunos usos de la H. Para ello se trabajaron con varias reglas ortográficas que normaban algunos de sus usos. Pero deben conocer que además existen palabras que se escriben con H que no están sujetas a regla. Para poder aprender a escribirlas bien es necesario observarlas, copiarlas y realizar varias actividades que permitan que ustedes graben y fijen la correcta escritura de estas palabras. El trabajo independiente que copiarán a continuación está concebido para que ustedes realicen estas actividades con algunas palabras que se escriben con H y que no están sujetas a reglas. Observa las siguientes palabras: alcohol, zanahoria, azahar y prohibir.
Inciso A, ordénalas alfabéticamente. Inciso B, busca su significado en un diccionario de la lengua española. Inciso C, divídelas en sílabas. Inciso D, escoge 2 y redacta una oración con cada una. Este trabajo debe ser revisado por el facilitador en tiempo de estudio independiente. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Los esperamos nuevamente en otro encuentro con el lenguaje.